Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Vamos a tener nuestro tiempo para la palabra del Señor en esta tarde. Dios ha sido bueno y nos concede la oportunidad de estar reunidos en su nombre nuevamente. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, amigos, familia. Dios les bendiga. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca les damos la más cordial bienvenida. Y sabiendo que será un tiempo lleno de bendiciones en el que el Espíritu Santo hablará en nuestros corazones, pues vamos a iniciar. Así que les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre por la tarde también. Señor, gracias, tu bondad ha sido, Señor, manifiesta todos los días. Y hoy, Señor, no es la excepción. Pudimos estar en la mañana, estamos nuevamente, Señor, en este tiempo. Y bueno, rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo la que hable a nuestros corazones. Guíanos, Señor, a través de este recorrido tan hermoso que hemos estado dando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Señor, confiando en que tú hablarás a nuestros corazones, estamos delante de ti y que sea tu voluntad escrita en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a meditar en la palabra, en la sección que nos corresponde el día de hoy, y se encuentra en Hechos capítulo 16. Hechos 16 del versículo 1 al versículo 5. Únicamente del versículo 1 al versículo 5, capítulo 16, libro de los Hechos de los Apóstoles. Le damos lectura en voz alta desde casita, mis hermanos, ustedes también. En voz alta dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Tenemos, hermanos, ahora ya la descripción del segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos que la última vez que vimos, hermanos, él tuvo una dificultad con Bernabé, y bueno, la dificultad se trataba en cuestión de Juan Marcos. Bernabé estaba decidido, él ya había resuelto el poder ministrar, enseñar, guiar a su sobrino Bernabé en el trabajo misionero, en el servicio al Señor. Pero el apóstol Pablo estaba decepcionado por lo que había hecho, hermanos, Juan Marcos al abandonarles desde Panfilia en el primer viaje. Así que Pablo dijo: no, yo no pretendo hacer un viaje con alguien que es muy probable que nos vuelva a abandonar. Bernabé diciendo: vamos a tener que enseñarle, vamos a llevarlo. Y Pablo dijo no. Así que el desacuerdo fue muy fuerte y salieron en direcciones opuestas. Pablo y Silas van hacia el norte precisamente, y Bernabé junto con Juan Marcos se dirigen a Chipre. Dice el versículo 1 del capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vemos, hermanos, en el apóstol Pablo algo increíble. Llegó precisamente a estos dos lugares, a Derbe y a Listra. En Derbe tuvieron un gran conflicto, hermanos, precisamente con los judíos. Ni siquiera fue con el pueblo natural, fue con los judíos, que soliviantaron a la gente con el fin de apedrearlos. En ese entonces a Pablo y a Bernabé.
Pero en Listra sí los apedrearon, ¿se acuerdan? Fue cuando llegaron y pues pensaban que Bernabé era Júpiter, que Pablo era Mercurio, y bueno, pues se armó el problema, ¿verdad? Porque resulta que ellos dicen, nosotros somos igual que ustedes. Sin embargo, el apóstol decide, aún a pesar de esa mala experiencia, decir, voy a continuar, voy a seguir predicando y tengo que pasar por allí. Hermanos, esta es una manera increíble de enfrentar dificultades. No se trata, hermanos, de vencer sus miedos. Se trata de seguir el camino que Dios nos está marcando. Y hermanos, muchos de esos recorridos en la vida cristiana van a consistir en mirar de frente las circunstancias, en mirar de frente el pasado, para poder continuar avanzando y llegar hacia donde Dios nos está guiando y llegar y encontrarnos tal vez a alguien que está ansioso de que usted y yo seamos ese apóstol que les pueda guiar a conocer a Jesucristo. Así que no tomemos en vano, hermanos, las dificultades que el Señor permite en su soberanía que pasemos. Amámonos en la mañana, hermanos, Dios no es autor del dolor. No es autor de la aflicción, pero en esta vida nos vamos a encontrar con muchas situaciones así. Pablo podría haber pensado aquí, bueno, le doy la vuelta a Derbe, le doy la vuelta a Listra. ¿Por qué? Porque allí tuve un recuerdo amargo. Estamos nosotros, hermanos, ubicados en una ciudad muy bonita llamada Salamanca, y que es conocida por muchos, hermanos, por una canción secular. No sé si usted conozca Caminos de Guanajuato. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿verdad? Tú como que eres de Puebla, ¿verdad? Desde Teciutlán, Puebla, la perla de la sierra. ¿Qué haces en Salamanca? Y lo inmediato que me dicen es, ¿qué no has oído la canción que dice no pases por Salamanca? Y mi respuesta es simple, ¿verdad? No, yo no pasé por Salamanca, yo me quedé en Salamanca porque fue la voluntad de Dios. Y poder pensar en cosas similares, hermanos, con un pensamiento alegre, ¿verdad? Dios nos trajo aquí con un propósito que Él ya tiene en su mente. Imagine al apóstol Pablo diciendo, mejor no pases por Derbe, no pases por Listra, dale la vuelta. Sin embargo, él sabía que en ese, hermanos, viaje, para ver a los hermanos que conoció en el primer viaje, era necesario pasar. Y entonces él decide quedarse. Él decide ser fiel a ese llamado que Dios le estaba dando y regresar a Derbe y a Listra. Hermanos, eso se llama obediencia. Eso se llama lealtad. Eso se llama valor. Tal vez en lo que Dios ha planeado para usted y para mí, hermanos, nuestro plan sea diferente. Pero cuando el plan de Dios es llevado a cabo, nos vamos a encontrar con gratas bendiciones. Tal vez haya amenazas de apedreamiento, tal vez lluevan las pedradas. Pero Dios, hermanos, tiene un plan glorioso para todo lo que está ocurriendo en este momento y que tal vez nosotros podamos decir, no lo entiendo. Es más, es doloroso, es triste. Señor, ya estoy cansado. Pero ¿sabe qué? Dios dice, regresa. Dios dice, mantente firme. Y te voy a mostrar la razón. Y aquí viene el punto. Dice, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quizás el Señor estaba preparando el corazón del apóstol, ya acompañado por Silas, hermanos, para poder darle a estas iglesias el ánimo, las palabras, la dirección que se consiguió en el Concilio de Jerusalén para animar a las iglesias gentiles. Pero en ese proceso aparece un nombre, Timoteo. Dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio,
quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Había un discípulo ahí. Más adelante, hermanos, en las cartas, el apóstol nos hace saber que la fe que fue sembrada en el corazón de Timoteo, más que por Pablo, fue por el vínculo familiar de su madre y su abuela. Timoteo es el resultado, hermanos, de sembrar la palabra de Dios en el hogar. Timoteo es el ejemplo, hermanos, de un joven que ha sido sostenido por las rodillas y las oraciones de su hogar, al punto de que cuando Pablo lo ve, Pablo es el que le da la oportunidad. Pablo le dice: ¿quieres ir con nosotros? Vamos en un viaje misionero, Timoteo, vamos a ir y vamos a predicar el evangelio, Timoteo. Y Timoteo, hermanos, tiene una respuesta que quiere ir. Dice: quiso Pablo que éste fuese con él. El que hace la invitación es Pablo. Ahora hay algo interesante. Tal vez Pablo no conocía el antecedente de Timoteo. Lo único que tiene es el buen testimonio de este muchacho de entre la iglesia que estaba allí. No sé, déjeme pensar esto. Durante su viaje misionero, el segundo, en el que Pablo se niega a llevar a Juan Marcos, pueda quedar en él la espinita clavada de: había un joven que teníamos la oportunidad de traer. Y entonces, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, observa en Timoteo a un joven al cual él pueda capacitar. No sabemos por qué en el corazón de Pablo surge esto. Lo que sí sabemos es que Dios le guió y Dios puso a Timoteo allí. Así que, hermanos, cuando nosotros miramos lo que Pablo le escribe más adelante a Timoteo, resulta, hermanos, que Timoteo estaba siendo pastor en una iglesia. Así que Pablo decide ocupar a Timoteo. Pablo decide: voy a desenvolver mi ministerio, todo lo que yo sé. Timoteo, ven. Hermanos, ¿cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿Cuántos años tiene usted como cristiano? ¿Cuántos años tenemos nosotros en el evangelio? La pregunta es: ¿ya nos encontramos algún Timoteo? ¿Ya vimos a alguna persona, algún niño, algún joven en el cual usted y yo podamos decir: voy a enseñarte todo lo que yo he aprendido? No sirve de nada, hermanos, la arrogancia de decir: tengo tantos años en la iglesia, si no ha tomado usted por lo menos a un Timoteo. Si no ha tomado usted a alguien en el cual usted pueda decir: lo que yo he aprendido, allí va. Es tan importante, hermanos, que nosotros hemos insistido mucho en la importancia de la vida espiritual de la siguiente generación. No sé si se ha fijado en el hecho de que involucremos, consideremos al futuro de nuestra iglesia. Y no hablo de que hoy no lo sean, sino con el paso del tiempo, hermanos, las generaciones nos vamos a ir quedando en el camino. Y las generaciones nuevas ¿habrán aprendido de nosotros? ¿Tendrán un modelo a seguir en usted? Hermanos, en el grupo de embajadores de Rayitos de Sol y en el auxiliar de niñas, nuestras hermanas hicieron una dinámica muy bonita. En nuestra cena navideña, hermanos, se entregaron esos reconocimientos que hicieron estos departamentos y pintaron, hermanos, a algún hermano o hermana en el que ellos se hayan fijado, con detalles, de una forma, hermanos, en que
podemos pensar, sí me están viendo. Hay niños que observan lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Hay señoritas que están observando el ministerio. Hay jóvenes. Hermanos, le daba vueltas y vueltas a este pasaje y todo me llevaba a eso mismo. El peso que tuvo la persona de Pablo y Silas para impactar la vida de un Timoteo. De un Timoteo, hermanos, que llegó a ser pastor. De un Timoteo que fue un gran colaborador en el trabajo misionero. Lo mismo ocurrió en el otro extremo en ese instante, en Chipre, porque Bernabé estaba capacitando a Juan Marcos al punto de que Pablo mismo le dice a Timoteo, tráeme a Juan Marcos. ¿Sí se da cuenta? Los dos jóvenes mencionados en este viaje misionero, Juan Marcos y Timoteo. Ahora había un detalle, dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que Timoteo era mitad judío, y por esa causa el apóstol se vio obligado a mantener. El problema había sido con los judíos. Pablo no estaba negando, hermanos, el cumplir los votos que como judío tenía que hacer. Entonces, él no compromete de ninguna manera. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Tito, que también fue un colaborador de él. ¿Por qué Pablo no circuncidó a Tito? Porque Tito era griego. ¿Por qué no se menciona que se haya circuncidado a Lucas? Porque Lucas era griego. ¿Por qué se menciona entonces que se circuncida a Timoteo? Porque era mitad judío. Él tenía responsabilidades que como judío debía cumplir. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo. No, gloria a Dios, somos mexicanos. Así que no se preocupe por eso. Pablo nunca en ningún momento, de hecho, la resolución que él iba para compartir con las iglesias consistía en no judaizar los cultos cristianos, en no judaizar a la gente cristiana. Pero Timoteo era judío. Así que sí tenía, hermanos, él un compromiso, por lo menos con su nacionalidad. Así que Pablo lo hace por causa de los judíos. Dice el versículo 4, al pasar por las ciudades, fíjese, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. La palabra que ellos llevaban eran las cartas que se escribieron para darle ánimo a las iglesias y no caer en el engaño de los judaizantes. Esto es grave, porque ir y confrontar estas prácticas o estas ideas, hermanos, con lo que es realmente la voluntad de Dios, creaba una polémica más. Y si bien Pablo, por predicar a Jesucristo, era condenado por los judíos, los de su nación, ahora imagínense llevar una carta firmada por los cristianos, los ministros, los apóstoles, el pastorado de la iglesia en Jerusalén, diciendo: sean cristianos. No tienen que volverse judíos, sean cristianos. Entonces, esto, hermanos, solo trajo un resultado. ¿Cuál? El versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermanos, vamos a leer el versículo 5 al revés. Dice: y aumentaban en número cada día. Dice después: eran confirmadas en la fe. Hay una cosa interesante aquí. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia crezca en número? Dice aquí: tenemos que estar confirmados en la fe. ¿Cómo puedo yo traer a alguien nuevo a la iglesia cuando mi testimonio no corrobora mi fe? ¿Cómo puedo yo compartir del evangelio, hermanos, cuando mi testimonio no corrobora lo que les estoy diciendo a las personas? Así que para que la iglesia crezca en número necesita cristianos que vivan la fe.
que puedan ser partícipes de esa forma. Así que encontramos por lo menos aquí 2 recomendaciones preciosas que nos van a, hermanos, quiera Dios que nos vayamos, hermanos, terminando este culto a donde usted está. Si usted está en la sala y se levante, se lleve esta espinita clavada, esta comezón en su corazón. Hay 2 cosas que tenemos que hacer. Y lo primero que Pablo nos muestra es tomar con responsabilidad a la siguiente generación para que podamos nosotros desarrollarnos en ellos. Hermano, ¿cuál es su función? ¿Cuál ha sido su experiencia en la iglesia? ¿Ha sido maestro? ¿Ha sido diácono? ¿Ha sido supervisor? ¿Ha ayudado en las misiones? ¿A cuál de los jóvenes usted le ha dicho, quiero invitarte a trabajar? Quiero invitarte a hacerlo. Porque ese es el desarrollo de la misma iglesia, que desarrolla fe, que desarrolla trabajo. Ahora, esta parte del desarrollar, del confirmar cada uno de nosotros nuestro testimonio en la fe, hermanos, abre las puertas de los corazones de la gente no cristiana. No queremos, hermanos, que se cambien de religión las personas. Queremos predicar a Jesucristo. La gente no necesita escuchar un debate entre qué religión es la mejor. La gente necesita escuchar, Jesucristo es el único y suficiente Salvador. ¿Crees eso? La gente anda necesitada, hermanos, de palabras sabias que conforten. Y no hay nada más grande como hacerles saber que el Hijo de Dios vino a este mundo a buscarlos a ellos. Pero que Dios es santo. Así que necesitamos, hermanos, de estos 5 versículos aprender estas lecciones tan importantes. Pablo y Silas haciendo un regreso en un lugar escabroso. Yo me imagino que hasta la piel se le ponía chinita a Pablo al recordar y decir, vamos a ir a Listra, y allí nos apedrearon. Sin embargo, había cristianos que necesitaban escuchar las palabras de la iglesia. Y había allí un Timoteo esperando, hermanos, el poder ser considerado. Y llegaron con buenas noticias diciendo, ánimo, cristianos, el mundo está de cabeza, pero Dios es el que sostiene al cristiano. Dios es el que nos sostiene a nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos das a través del apóstol Pablo, de Silas, aún de Timoteo, y de la oportunidad que tú das, Señor, a cada uno de nosotros para desarrollar el mismo ministerio. Señor, no nos comparamos jamás con el apóstol Pablo, pero sí hay responsabilidades similares por ser siervos y seguidores tuyos que tenemos que hacer. Señor, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Señor, ayúdanos a mirar con esperanza el futuro. Ayúdanos a ser de bendición para las generaciones que llegan, Señor. Que nos convirtamos, Padre, cada uno de nosotros en una amenaza para el infierno, mi Dios. Arrebatando almas para ti. Hablándole de Cristo a las personas, confirmando nuestra palabra con el testimonio, confortando corazones de los cristianos. Y cumpliendo, Señor, el objetivo que debe cumplir cada vida cristiana. Que Dios sea glorificado y que tu palabra sea predicada. Dice el juramento de los embajadores, si no lo hago así, ¿para qué nací? Así que ayúdanos a llevar a cabo, Padre, eso que tú has confiado a cada una de nuestras vidas, mi Dios, de los que conformamos tu iglesia. Gracias por el mensaje de esta tarde, mi Dios. Gracias por la oportunidad de oír tu palabra y gracias por concedernos la vida, Señor, en este día. Ponemos delante de ti nuestra semana, Señor. Está en tus manos. Que se haga tu voluntad, Dios. Te damos la gloria y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos,
Recordemos estar al pendiente de todas las indicaciones. Tenemos ya, hermanos, nuestro culto de mediodía, incluso el culto de oración ya de manera presencial. Este de las 6 sigue nuevamente, hermanos, sigue en transmisión únicamente, pero para que consideremos las actividades. De ahí, hermanos, deseamos que el Señor le guarde a lo largo de toda esta semana y le bendiga grandemente. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.